Buenas noches, amigos y amigas de Entre Nosotros. Esta noche de miércoles tenemos como invitada especial en nuestro espacio a la licenciada Marcela Céspedes. Ella fue la última presidenta municipal del año 2010 al 2012. Hace 12 años que por última vez el Consejo Municipal de San Carlos fue presidido por una mujer. Y estamos a las puertas de que vuelva a partir de ese 1 de mayo una mujer a la presidencia municipal. Se escucha y suena con más posibilidades el nombre de la social cristiana Raquel Marín Cerdas, ya que por la negociación entre el Partido Liberación Nacional, el Partido Unidad Social Cristiana y Progreser, cuenta con los votos suficientes para convertirse en la presidenta municipal. Sin embargo, en la acera del frente hay otros partidos también con un pacto que son el partido Aquí Manda Costa Rica y el Partido Liberal Progresista, que presentarán la candidatura a la presidencia municipal de la licenciada Patricia Romero. Y por eso hoy vamos a conversar con la licenciada Céspedes acerca de lo que es ser presidenta municipal. Imagínense que en la historia de la política sancarleña solo han existido o existirían 4 presidentas municipales. Doña Estela Quesada estuvo en el periodo del 70 al 74, imagínense, del 70 al 74, hace más de 40 años, y doña Estela Quesada fue presidenta del Consejo Municipal en ese momento. Después, doña Elsie Corrales de Monje, que fue también presidenta entre el 94 y 98, y ahora Marcela, que estuvo del 2010 al 2012, y la próxima entre la licenciada Romero o Marín, que podría ser la otra presidenta municipal. Agradecerle que nos acompañe esta noche, licenciada Céspedes, y poder conversar de este tema, de lo que es la presidencia municipal en manos de una mujer. Y cuando nos retrocedemos a la historia, vemos cómo es posible que apenas en tantos años hayan pasado 3 mujeres por la presidencia municipal. Sí. Bueno, buenas noches, Andrés. Muchas gracias por la invitación y buenas noches también a todas las personas que se están uniendo a la transmisión. Un placer, como siempre, poder compartir en estos espacios con usted y con todas las personas que también nos deseen acompañar. Realmente sorprendida, ¿verdad? Que solo 3 mujeres hayan asumido este puesto que es tan importante, que requiere, yo creo que también de ciertas habilidades, por supuesto, para poder ejercerlo, pero son muchos años en los que el número queda bastante corto, creería uno, y para las posibilidades que tienen las mujeres reales de acceder a ese tipo, ¿verdad?, de puestos donde puedan demostrar su capacidad, sus habilidades y donde pueden aportar muchísimo, porque a veces se cree que el puesto de la presidencia del Consejo Municipal es meramente decorativo y realmente pues eso no es así. Y pues muy lamentable, diría yo. Ojalá que cada vez se vaya cortando ese espacio de tiempo entre uno y otro periodo donde sea una mujer quien esté al frente del Consejo Municipal. Es, es, es difícil si llega prácticamente inexperta a esa función. En el caso suyo ya estaba de regidora, pero ¿qué tanta es la diferencia de ser simplemente regidora a ser presidente municipal? Bueno, yo creo que depende de las ganas que tenga la persona que va a llegar ahí, de estudiar, ¿verdad? De la disciplina que tenga, porque indiscutiblemente si usted llega a un consejo municipal a ser regidor o a ser presidente municipal sin estudiar lo básico y lo elemental de cómo funciona un gobierno local, de cuáles son realmente las atribuciones y las funciones de un consejo municipal, la tarea va a ser difícil sí o sí en cualquier puesto en el que se encuentre. Eh, por supuesto que la experiencia previa, que en el caso mío tuve yo, fueron 4 años, siendo además regidora de oposición, 4 años bastante complicados y difíciles, pero que me permitieron aprender muchísimo y también me permitieron darme cuenta cómo podía mejorarse también la labor de un presidente municipal.
Creo que va a depender mucho de la persona, porque bueno, en este caso nos hablas de dos personas, Raquel, que no tiene experiencia en este ámbito, y doña Patricia, que sí ha tenido un poco más de experiencia, sobre todo por la labor legislativa. Sin embargo, es una tarea muy distinta, ¿verdad? Y también hay que aterrizar cuáles son las atribuciones de un consejo municipal, porque hemos tenido casos, no solamente de personas que han estado en otros puestos que no comprenden bien hasta dónde llegan esas atribuciones de un gobierno local o de un consejo municipal y no lo tienen claro y les es difícil también, a pesar de esa experiencia previa que pueda tener doña Patricia, si no tiene claro también esos límites, esas limitaciones que también tiene un consejo municipal, pues también se le puede complicar. Sin embargo, creo que las dos son personas con la capacidad para asumir el liderazgo del consejo, una con mucha experiencia, digamos, en el campo de la política, otra que tal vez no tiene la experiencia, pero esa juventud le puede dar también muchísima energía para poder sobrellevar un cargo que si lo asume con responsabilidad y como tiene que ser, pues le va a demandar muchísimo tiempo y le va a robar sin lugar a dudas muchísima energía. Estamos a nombre de Estación de Servicio Loiba, la estación de servicio que los sancarleños prefieren, y a nombre de Publicidad Román Megavallas, la empresa de vallas de Costa Rica. El 1 de mayo estaremos desde la Municipalidad de San Carlos realizando la transmisión de lo que es el cambio de gobierno local, cuando asuma el nuevo gobierno local, el gobierno electo, lo que es la administración de la Municipalidad de San Carlos, y en ese día contaremos también con la colaboración de distribuidora GEMS, es 200 del puente sobre el río Aguasarcas, de Cevichera Sabor a Mar, frente al gimnasio siglo XXI en Ciudad Quesada, y 200 metros al oeste del Templo Católico en Aguasarcas, de Tacos Don Carlos, 25 metros al oeste del Correo, y en Cedral, y de Extintores Nacionales, que nos están colaborando como patrocinadores para la transmisión del 1 de mayo al mediodía. Entonces tocó, bueno, aquí dicen, aquí empezaron a comentar, no había visto, don Gerardo Romero Mora. Hola, saludos a doña Marcela, gran persona, y Gilbert Cedeño. Saludos cordiales para ambos y a mi excompañera regidora, licenciada Marcela Céspedes. Ah, Gilbert estaba en ese periodo. Gilbert, en ese periodo. Qué interesante. Y Gilbert Cedeño, bueno, no preciso ahorita el partido, pero estaba, no recuerdo. Pero Gilbert, una buena gestión también, como regidor en ese entonces, con la propuesta del asunto de la medicatura forense y todos esos temas. Yo recuerdo que en ese entonces, cuando cuando sacaron ello de que se sentó en los regazos del mono, de los regazos del alcalde. Pero uno decía, bueno, para sacar proyectos a veces había que estar de cerca al alcalde, aunque fuera contrario. A usted le tocó una situación difícil cuando los allanamientos y todos aquellos escándalos, y le tocó que, como dicen, ponerle el pecho a las balas para responder por todos esos burbujas. Recuerdo una conferencia de prensa donde como presidenta municipal le tocó dar la cara públicamente, referirse a todos esos temas. ¿Qué tan difícil fue ese momento? Pues en realidad fue complicado por el manejo de la información. Sin embargo, esos allanamientos fueron producto de denuncias que nosotros mismos interpusimos en su momento. En aquel momento, bueno, siendo presidente municipal, recordemos que la presidencia se obtiene gracias a la alianza de diferentes partidos que hacen que tomemos el director del Consejo Municipal, porque en ese momento éramos oposición, ¿verdad? Veníamos de 4 años, en mi caso, de ser oposición, sin ningún tipo de poder dentro del Consejo Municipal, con muchos enfrentamientos y denuncias, y producto de esas denuncias, justamente algunas de ellas que se presentaron casi finalizando ese primer periodo, se dieron algunas de esas otras situaciones que vivimos en ese segundo periodo ya como presidente municipal. Entonces, pues ahí lo complicado sobre todo fue el manejo de la información, que la gente entendiera qué era lo que estaba sucediendo, el por qué se habían dado esas situaciones, porque a mí, pues tuve, no sé si la dicha o la desgracia de vivir dos situaciones muy diferentes. Una donde decían que hacíamos una oposición, que nos atravesábamos, porque así nos decían, las atravesadas, ¿verdad? Las que nos oponíamos
supuestamente a todo, aunque tuviésemos los argumentos y las razones de peso para hacerlo. Pero también me tocó esa otra parte que estabas ahora mencionando, cuando hay que trabajar también de mano con la administración municipal, porque al estar presidiendo el Consejo Municipal, y esto es un asunto que tienen que tenerlo claro cualquiera de los que vaya a querer aspirar a llegar a ese puesto, no solamente se trata ahí del consejo como consejo de ir a hacer oposición. Si alguien quiere ir a hacer solo oposición, no es el puesto de presidente municipal el adecuado, porque el presidente municipal tiene que ejercer una función de liderazgo, de coordinación, de una comunicación constante con la administración municipal, y entonces sí puede pasar lo que también en algún momento nos pasó, que nos decían, bueno, pero es que se unieron al alcalde, y recuerdo que ya finalizando, no siendo presidente municipal, pero sí finalizando el periodo, había gente que aseguraba que era que nos habían ofrecido puestos y que a mí ya me iban a nombrar casi que abogada dentro de la municipalidad y un montón de cosas que en su momento se dijeron, que por supuesto el tiempo nos ha dado la razón y que no son así, y que gracias a Dios pues logramos demostrar con el tiempo, porque el tiempo pone cada quien en su lugar, que eso no era lo que ocurría, sino que también habíamos entendido que dentro de la oposición que pudiéramos hacer responsable, como siempre lo habíamos hecho, teníamos que negociar y tenían que tenderse puentes de comunicación si queríamos hacer que algunos de los proyectos que nosotros estábamos impulsando realmente fueran también acogidos por la administración municipal. Entonces, eso es algo que tiene que tener claro la persona que vaya a llegar ahí. Llegar a pelear únicamente estando en un directorio municipal va a complicar en absoluto la función y la labor del Consejo Municipal. Claro, en el caso nuestro, que éramos una alianza donde teníamos la mayoría del consejo, por supuesto que sí hubo momentos de enfrentamiento, de discusiones fuertes. Ahora te estaba mencionando, yo nunca olvidaré cómo después de la instalación del consejo, en la primera y segunda sesión municipal, y nos llenaron el consejo municipal con algunos manifestantes que venían de una zona fronteriza, donde se complicó bastante y donde sí tengo que confesar que tuve mi miedo, ¿verdad? Enfrentar ese tipo de situaciones constantemente, pero no fue la constante, gracias a Dios. No llegó tampoco a un nivel de violencia que tengamos que lamentar, ni mucho menos, pero sí fue bastante difícil, pues a esa edad también, enfrentarse a una situación de ese tipo, con la dicha de que tenía los compañeros en ese momento realmente acuerpándome, como don Gilbert, varios compañeros que estábamos ahí en ese momento, que realmente hicimos un gran equipo durante mucho tiempo y pues yo nunca me sentí sola, ¿verdad? La función tampoco la llevé yo sola durante el tiempo en que duró el pacto municipal, la llevamos entre los compañeros que estábamos ahí, tratábamos de llevar los temas ya analizados y las posturas un poco ya consensuadas y eso también pues facilitó la función que yo tuve como presidente municipal. Me imagino que usted ha estado al tanto de cómo ha ocurrido o ha transcurrido más bien eh, este divorcio entre administración y consejo municipal, que ha sido ninguno de los dos pone abajo, como decimos, y entonces ha sido, en lugar de haber conciliaciones, hay confrontaciones cada vez más fuertes, y usted lo decía, o sea, él estar en la presidencia como yo se lo interpreto, hay que ser más conciliador que confrontativo. Correcto, por lo menos yo lo creo así. Sí, y eso no ha ocurrido. Tanto así que hoy en día estamos viendo un cambio de gobierno local, donde muchos dicen que la alcaldesa no va a llegar incluso, donde no quiso una reunión previa con el alcalde electo, simplemente dijo que le va a dejar todo sobre un escritorio ordenado, pero no hay una reunión. Usted que estuvo ahí de adentro, conoció eso de adentro, ¿qué cree usted de esta situación? Bueno, Juan Diego tiene la ventaja de no requerir esa reunión previa o ese acomodo previo porque viene de ser regidor y sabe cuál es la circunstancia actual de la municipalidad en materia presupuestaria, en las diferentes áreas en las que la municipalidad se tiene que involucrar. Entonces creo que eso le va a facilitar las cosas mucho, sabe a qué va a llegar, conoce también el puesto bastante bien y la experiencia esta que tiene ahorita en este momento para él va a ser fundamental, porque imaginémonos a una persona que no tuviese ese antecedente como lo tiene Juan Diego y llegarse a encontrar ante una situación donde no hay una colaboración y una cooperación en decir, bueno, así están las cosas, donde no hay, incluso no sé si existe, ¿verdad? Desconozco si existe algún informe
puntual como lo hicimos nosotros, porque nosotros en su momento presentamos un informe de labores de toda la gestión. En una sesión municipal invitamos a los regidores electos para que llegaran y conocieran qué habíamos hecho, qué quedaba pendiente, qué quedaba de tarea para que el siguiente consejo municipal asumiera, porque esa es parte de una labor responsable de un consejo municipal y por supuesto que también de una alcaldía. Yo sinceramente lamento mucho que una situación de esas se esté dando porque en una actitud responsable, seria, donde realmente priven los intereses del cantón, aunque ya yo me voy hoy de un puesto, tengo que seguir pensando que si lo que me movió era real, tengo que hacer lo que sea necesario para que la persona que escogió la mayoría de los que fueron a votar, porque les guste o no, él es el alcalde electo, pueda hacer su gestión de la mejor manera y pueda haber un arranque sin tanto problema y sin tanta necesidad de que pasen los tiempos para un acomodo adecuado en la gestión municipal. Entonces, pues yo la verdad lamento mucho esa situación. Espero que Juan Diego sepa asumirla como debe de ser y que le favorezca toda esa experiencia previa que ya tiene. Y decía, usted acaba de decir la palabra clave ahí, responsable, la Claro. responsabilidad. Es lo que en este caso nos está ocurriendo. Incluso se dice, bueno, a la actual alcaldesa le quedan pocos días. Sería jueves, viernes, lunes y martes, casi que 4 días hábiles. Pero se dice que hay, que tiene ahí cuántos despidos todavía por realizar en este tiempo. Son cosas que uno dice, está dejando hasta casi sin personal. Pero yo imagino que él podrá, no sé, que él podrá llamar a esa gente y volverlos a ubicar cada uno en su lugar. Pero también eso afecta el inicio de un nuevo gobierno local y llegar y encontrarse con todas estas situaciones. Y no solo las situaciones, los costos que esto genera económicamente es plata de menos en un presupuesto municipal y es bastante. Correcto. Y además, y considerando ya las situaciones que ya se vienen arrastrando, Sí, ¿verdad? Estas serían arrastrando. situaciones nuevas que tendría que enfrentar el nuevo alcalde y que, bueno, uno no sabe qué es lo que está mediando acá. Yo no me puedo aventurar a hacer un juicio de valor de si es o no es el momento en que tenía que hacerse. Por supuesto que sí llama poderosamente la atención que sea hasta este momento que eso esté ocurriendo, si es que así ocurre. Y habría que ver cuáles son esos argumentos y esos razonamientos, porque ya vemos que en algunas de esas actuaciones no le ha acompañado la razón desde el punto de vista legal, o no le han dado por lo menos así la razón a la señora alcaldesa actual, ¿verdad? En ejercicio, y es preocupante si eso que, ese chisme que anda es real, es bastante preocupante porque, bueno, Juan Diego se va a llegar a encontrar con problemas. De una vez va a entrar a tener que resolver situaciones y arreglar problemas. Dice William Jara Parra, saludo para don William Jara. Dice Marcela, un abrazo macizo de este poeta que te aprecia. Recuerdo muy bien su desenvolvimiento en la MUNI. Siempre pensé que estaba para más. Excelente invitada, mi amigo Andrés. Claro, hoy trajimos, como dijo Carlos Solís, una invitada de lujo que hace mucho tiempo no reaparecía en un medio de comunicación hablando de política. Hace bastante, la verdad. Hace No, un saludo bastante. a don Luis Valenciano, a Luis, por supuesto a todos los que nos están acompañando, a don Gilbert y lógicamente, pues sí, a mi querido amigo el poeta, ¿verdad? A don William Jara, un abrazo enorme. Ahí nos comunicamos en redes siempre. Pero sí, tenía bastante tiempo de no estar hablando de política, por lo menos en un medio de comunicación. Y bueno, de ahí, dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida y a mí que me encanta, entonces me siento bastante cómoda acá compartiendo con ustedes. Marcela, la veremos en política algún día, aprovechando que estamos hablando de ese tema. Yo diría que eso espero. Yo creo que sí, ya me encantaría regresar a la política. Depende de muchas cosas, de muchos factores, pero nunca ha sido un secreto para nadie, que es un tema que a mí me apasiona, que disfruté, que fue de las mejores experiencias que tuve en mi vida. Tuve la oportunidad de conocer este cantón, todo el cantón, las necesidades de la gente en aquel momento, de poder inspirar a mucha gente, de poder por lo menos sentir que habíamos contribuido también en la parte de la formación de las personas que están en las comunidades más alejadas en materia municipal.
y me encantaría regresar a la política. ¿A qué? No sé, pero bueno, me gustaría muchísimo regresar. La verdad que siempre es un gusanito que uno tiene por ahí. Me alejé de la política por diversas circunstancias y me alejé de los cargos públicos porque, bueno, ya yo tenía 10 años siendo regidora y nunca he creído que alguien que esté ahí eternamente en un puesto en la función pública durante muchos años sea algo que sea lo más saludable para la institucionalidad, ni mucho menos. Y bueno, creí que había cumplido ya mi ciclo. Al igual que don William, algunas personas creyeron que yo iba por una diputación. Nunca me ha interesado ser diputada. Siempre he dicho que el trabajo que haga en la política me gusta hacerlo acá, en mi cantón, en la región. Nunca ha sido esa mi aspiración. Así que devolver sería para trabajar acá en el cantón. Hay un detalle importante. La licenciada Marcela Céspedes fue era la diputada más joven, La regidora. la regidora, perdón, más joven Correcto. en ese momento. Incluso como presidenta municipal era la más joven también. Correcto. Con apenas 25 años era presidenta municipal. Uh-huh. Hoy estábamos viendo y hablando con Raquel Marín un día de esto, que la llamé para preguntarle su edad. ¿Sí? Uh-huh. Diga, a las mujeres no les preguntan la edad, pero yo ocupaba saber qué edad tenía Raquel Marín. Uh-huh. Y me dice que tiene 26 años. Imagínense, sería, si fuera electa presidenta, tenía una presidenta de 26 años. Del 2010 al 2012 tuvimos una presidenta de 25 años. Uh-huh. Y cuando dice, inicié tenía 21. cuando En el inició 2000, tenía 21. correcto. Y creo que hasta el momento esa es la edad, la menor edad de alguien que haya llegado a ser regidor municipal. La verdad que desconozco después de que yo estuve por ahí, pero creo que, Y que no. creo que por ahí anda Marian Torres, Uh-huh. que es la suplente de Raquel Marín. Por 21. Es una muchacha de Buenos Aires, de Venecia. Uh-huh. Creo que anda ahí entre 20 y 21. Uh-huh. Bueno, eso es bueno. Eso Muy es bueno. importante. Muy Es bueno. una muchacha así, cero experiencia de todo aspecto y llegó a, pues, bueno, Raquel Marín también ha crecido como la espuma políticamente. Ella empezó como asesora legislativa de María Inés Solís, que fue la que la llevó a la Asamblea. Bueno, continuamos y les pedimos disculpas por un apagón. Últimamente están muy frecuentes los apagones. Yo, vacilando de eso, puse ahí que Copeapagón trabaja 24/7. Entonces procure siempre conservar sus artefactos eléctricos desconectados, porque no se hacen responsables si se les dañan. Yo viví esa experiencia. Entonces, para que no sea víctima de Copeapagón, a veces está uno durmiendo en la madrugada y igual ocurre lo que nos ha ocurrido. Pero bueno, continuamos, son cosas que están fuera de nuestro alcance. Y no, yo recuerdo en una ocasión a alguien que visitó Nicaragua y decía que ocurría esto. Y, ay, Dios mío, ¿será que Ortega nos mandó esa cosa o se la copiaron aquí? Qué mal, no copian lo bueno a veces. Continuamos hablando hoy con la licenciada Marcela Céspedes del tema de la presidencia municipal, de lo que estamos a la puerta de que haya una presidenta municipal. Vamos a leer algunos comentarios que estaban ahí en el momento de la interrupción del apagón. Tings, saludos para Tings, dice, saludos sancarleños. Doña Marcela Céspedes, ¿cuál va a ser su rol en la municipalidad ahora que habla de regresar? Tings, que no entendió muy bien el asunto. Dice Katia Agüero Maquidi, ella nos ve allá en San José. Saludos Andrés, excelente programa, un abrazo para Katia Agüero, que me ha desaparecido el día de hoy. Tenemos que conversar. Para ella el saludo especial en esta noche de miércoles en mitad de semana, conversando con la licenciada Marcela Céspedes. Marcela, para que le explique
a Tingsting, si le quede claro el asunto. Sí, no. Estamos, bueno, es que usted me hizo una pregunta que se me gustaría volver a la política, Ajá. ¿verdad? Y yo dije que sí, que a mí la política siempre me ha gustado y por supuesto que me encantaría regresar a la política y la aclaración que hice es que si lo hiciera sería para hacerlo acá a nivel local. No estoy diciendo que voy a volver a la municipalidad, eso además no dependerá de mí directamente, ¿verdad? Sino, bueno, eventualmente si entro a participar en un proceso electoral, bueno, ahí va a depender de la gente y mucho aquí va a depender también de la labor, que en su momento yo sé que como muchos que están comentando por acá, recuerda a la gente que realizamos en ese momento. Marcela, ¿qué tanta responsabilidad se sentía de ser la presidenta municipal y además la regidora más joven? Y uno ahí y decir, escucha, soy la más joven, gente mayor allá, yo soy la cabeza de este municipio. Yo recuerdo una vez que, como todo, a veces pasan cosas, ¿verdad? Al igual que en este consejo, en aquellos tiempos pasaban bastantes cosas también. Eh, una compañera regidora se refirió a mí como es que usted es una carajilla, usted es una chiquilla, usted no sabe nada. Y ese es el peso que lleva la gente joven a veces, ¿verdad? La inexperiencia, la cobran caro, la gente cree que usted no está preparado para asumir responsabilidades y por supuesto que entonces eso se convirtió en una tarea bastante desafiante porque había que demostrar que sí se podía, que a pesar de que era joven, de que no tenía una experiencia en puestos similares, y que sí se podía porque sí existía el compromiso, el interés, la disciplina, el nivel de estudio suficiente y de la capacidad de análisis de las diferentes situaciones que se presentaban en el gobierno local como para demostrar que la gente joven merece una oportunidad para estar ahí, que la gente joven tiene bastantes cosas que aportar, que aunque sí quizá en algún momento, como todos cuando somos jóvenes, tenemos muchos sueños y somos soñadores y a veces ese soñar nos lleva a utopías si se quiere y el tiempo nos va aterrizando un poco en qué cosas sí, en qué cosas no. Esa facilidad para soñar y creer que las cosas se pueden cambiar, que realmente podemos generar cambios positivos en la sociedad, hace que la gente joven también, esa energía, incida de manera positiva en el trabajo que llega a hacer. Pero sí, sin lugar a dudas, fue un reto bastante grande y una enorme responsabilidad para que no fuese la gestión que uno hiciera razón para que dijeran, ve, se le dio el chance a alguien que era joven y se le dio la oportunidad de que llegara acá y lo hizo mal. Entonces, bueno, yo creo que no lo hicimos mal, creo que particularmente no lo hice mal y por algo fui reelecta regidora durante un segundo periodo. Distribuidora Yem, 200 metros al este del puente sobre el río Aguasarcas, Cevichera Sabor a Mar, está frente al gimnasio siglo XXI en Ciudad Quesada y 200 al oeste de la Iglesia Católica en Aguasarcas. Estación de servicio Loiva es la estación que los sancarleños prefieren. Publicidad Román Megavallas, la empresa de vallas de Costa Rica. Tacos Don Carlos, 25 metros al oeste del Correo y en Cedral. Y Extintores Nacionales son los patrocinios que nos acompañan entre nosotros en este miércoles y nos acompañarán también durante la transmisión de este 1 de mayo al mediodía en el Palacio Municipal, cubriendo la transición de gobierno local. Muy importante, licenciada Céspedes y yo decía en el tiempo de campaña que lo vamos de pasar, no es que no sea importante la elección nacional, pero la elección municipal debería ser más importante porque es lo que es más directo con nosotros. Y si elegimos mal, nos afecta más directamente. Y si se elige bien y nos va bien, nos beneficia más directamente. Entonces, en eso, por lo menos yo creo casi sin temor a equivocarme, es más importante la elección municipal que la nacional. Pues yo también lo creo. De ahí que, vamos a ver, la función legislativa es muy importante. Por supuesto que yo en mi profesión lo tengo muy claro, la labor de legislar es fundamental y se requiere gente también con mucha responsabilidad, sin amiguismos, sin intereses de por medio, que llegue a legislar justamente en pro del pueblo.
Pero si lo que uno realmente quiere es incidir en la comunidad, en ese entorno más cercano donde uno está, donde generalmente está criando a su familia y demás, es el gobierno local el lugar adecuado para hacer justamente los aportes que uno considere que pueda hacer. Y hablamos del gobierno local no solamente porque a veces se habla solamente de los alcaldes y los regidores, pero es que también están los síndicos. Y el papel importante, importantísimo que juegan los síndicos, que aquí el problema no es que no tengan ese papel protagónico dado incluso por el mismo Código Municipal, sino que se ha visto opacado y se ha visto obstaculizado por diferentes motivaciones, porque no se quiere compartir el poder, porque simplemente no se les quiere dar espacio para que otras personas brillen políticamente hablando, en fin, un sinnúmero de razones, pero que si se le diera el poder a los consejos de distrito y a los síndicos realmente a la hora de establecer prioridades, de llevar esas prioridades, a ejecutarlas, a hacer que la misma administración municipal respete esas prioridades que se establecen y demás, pues yo creo que las cosas serían distintas. Lo que pasa es que acá, por eso antes hablaba de llevar formación a la ciudadanía, de llevar formación a los sancarleños, que en su momento así lo tratamos de hacer cuando empezamos a sacar las sesiones municipales a los pueblos. Las extraordinarias, que son las únicas que por código municipal pueden realizarse fuera del salón de sesiones, y empezamos a ir a los diferentes distritos y parte de lo que nosotros íbamos a hacer era justamente explicarle a la gente cómo funciona el gobierno local y cuán importante era su consejo de distrito y su síndico que tienen en su comunidad. Entonces, aquí también, aunque no van a ser quizá protagonistas el 1 de mayo, no hay que perder de vista cómo quedó también la distribución políticamente hablando de esos puestos, ¿verdad? De síndicos, de consejos de distrito, con los que el Consejo Municipal uno esperaría que empiece ya cada vez más a tener la madurez de trabajar en conjunto de manera directa con ellos para realmente dar a respetar las necesidades que hay en cada comunidad. Hay un tema interesante también que usted habla, por ejemplo, lo que ha ocurrido a través de los años. Y ojalá que en esta ocasión entra un nuevo gobierno local que le preste importancia. Hace 2 meses, 3 meses atrás, por ahí, llegué a Aguasarcas. No, se fue a Aguasarcas, creo. Y tengo un amigo ahí, ¿eh? Yo llego a saludar al amigo a su establecimiento comercial y me cuenta que quiénes son los candidatos a síndicos para Aguasarcas. Yo le cuento de algunos de los que apenas de los que sabía. Y me dice, Andrés, usted sabe que yo creo que yo soy de eso. ¿Cómo? Yo creo que yo soy de eso. ¿Del Consejo de Distrito? Del Consejo de Distrito. Yo creo que yo soy de eso. Y le dije, ajá. Y dice, espérate para estar seguro. Y me dice, fulana, y llama a la señora. Llega la señora y dice, ¿verdad que yo soy de eso, del Consejo de Distrito? Ahora. Y dice, sí, claro. ¿Usted quedó cuando eso? Y le dice, pero ¿cómo no va a saber usted si es de eso? Usted no va a reuniones, nunca. Fuimos a una y después a otra que vino el alcalde cuando vino Alfredo y nos reunimos con él y después dije, nunca volvieron a llamar más. Sinceramente no me acuerdo ni quiénes son. Que el Consejo de Distrito no se reúna tanto tiempo. O sea, se supone que las decisiones del distrito son los síndicos con sus concejales. Correcto. Y si eso no está ocurriendo, está mal. Correcto. Es algo que debería de cambiar. Pero aquí hay que ver desde dónde nace ese problema, porque esa apatía o ese desinterés de su amigo, probablemente el origen que tiene es que muchas veces los partidos políticos, con tal de cumplir con lo que requiere el Tribunal Supremo de Elecciones y de llenar espacios, colocan ahí a cualquiera, al amigo, al que les dice que sí, no al que sí quiere ir a trabajar por la comunidad, o no al que esté involucrado y sepa de los procesos. Y eso no estaría tan mal que no sepa si el mismo partido político procura formar a la gente que está llevando esos puestos de elección para que lo asuman como corresponde. Entonces, empezamos desde ahí a ver que hay situaciones que desde el puro principio se arrastran. Y la gente iba y vota por un consejo de distrito que ni siquiera sabe por quiénes están votando, ni quién es el candidato síndico, sino que muchas veces votan, no recuerdo cómo es que se llama, ¿verdad? Pero en línea, gracias, votan en línea por el partido sin saber si realmente la gente que está ahí los va a representar adecuadamente.
Mis compañeros, que aquí veo a doña Aida y veo a quien también le Y mando un vea bien enorme ahí, abrazo. qué interesante. Ya le están, hoy la van a mandar a dormir, a consultar con la almohada. Ya lo dice doña Aida. Saludos, Andrés y licenciada Martela Céspedes. Sería un honor tener a la municipalidad como alcaldesa, ya que tener muchos méritos, conocimiento, preparación, experiencia para llegar a ocupar ese puesto, lo sé con conocimiento de causa. Y Adriana Chávez, licenciada para alcaldesa. Muchas gracias, doña Aida, y Adriana también. Un saludo enorme para ellas y gracias por esas palabras. Porque, bueno, lo que iba a decir justamente es que Aida, que veía que estaba por acá, y Gilbert, no me van a dejar mentir, que en su momento nosotros no íbamos, no como consejo, pero sí los regidores, empezábamos a llegar a las sesiones de los consejos de distrito. Nosotros pedimos, bueno, ¿cuándo se reúne el consejo de distrito? Y llegábamos. Y eso generó mucha molestia en algún momento y quizá no fue bien comprendida cuál era la misión y el objetivo que nosotros teníamos detrás, que justamente era verificar que sí se estuviera cumpliendo con lo que dice el Código Municipal, donde sí se estuvieran hablando y debatiendo las cosas, porque ese es como un consejo municipal en chiquitito, donde las decisiones también tienen que ser debatidas, tienen que ser tomadas por el grupo como tal, que esas decisiones sean llevadas al consejo municipal a través del síndico o de la síndica del distrito. Y empezamos a hacer ese ejercicio. Nos topamos muchas veces con grandes sorpresas, que se reunían en lugares que no eran los más apropiados, y muchas veces también con condiciones que no son las adecuadas y donde en aquel momento considerábamos que el gobierno local tenía que propiciar espacios para que los consejos de distrito de manera pública pudieran reunirse y atender a la comunidad. Si había que llegar a acuerdos, por ejemplo, con las asociaciones de desarrollo para que el lugar de la reunión de los consejos fuera en el salón comunal, y proveer en conjunto con la municipalidad de un espacio y una oficina en cada distrito donde tuvieran sus computadoras, su material para poder hacer el trabajo adecuadamente, pues hacia eso había que ir y hacia eso queríamos ir. Pero por supuesto no éramos quienes estábamos en la alcaldía y no teníamos el poder para tomar esas decisiones tampoco solos, y lamentablemente eso pues quedó ahí, porque por lo menos yo no he conocido de que los consejos municipales, y si me estoy equivocando, pido una disculpa por supuesto, pero que yo por lo menos tenga conocimiento, no he conocido ese tipo de experiencias después de eso. Y es complicado el asunto porque si la persona es concejal de distrito y hasta lo acredita el Tribunal Supremo de Elecciones, es porque tiene una función específica, Por supuesto. aunque sea en su distrito, pero tiene una función específica. ¿Y qué más importante que donde usted vive, donde viven sus vecinos, Pues, sus temas papás, su importantes familia, de ¿verdad? ¿Qué ello. más importante que eso? A veces el síndico y el consejo de distrito, si lo vemos, podríamos pensar que podría ser un poco más importante que el mismo consejo, el mismo regidor en sus funciones, porque al regidor le toca a nivel cantonal, concejal a nivel Sí, digital. porque recordemos, vamos a ver, recordemos cómo funciona el tema, incluso el tema del presupuesto. El presupuesto nace a raíz de un plan anual operativo, ¿verdad?, que establece el alcalde. Ese plan anual operativo tiene que responder al orden de prioridades que en la primera semana de julio de cada año tiene que presentar los consejos de distrito ante el Consejo Municipal para su aprobación. Todavía me acuerdo del Código Ah, esto ya Municipal. lo iba a decir, eso lo iba a decir. Ya vi que me iba a decir, ¿se acuerda? Sí, sí. De acuerdo a lo que dice el código, en la primera semana de julio los consejos de distrito presentan esa lista de prioridades, y esa lista de prioridades no puede tampoco alejarse, por decirlo de alguna manera, del plan de gobierno que presenta el alcalde. Entonces todo tiene que ir, ¿verdad?, muy en sincronía. Esas prioridades deberían ser respetadas por quien está en la alcaldía para que sean reflejadas en el plan anual operativo, donde está la lista de inversiones, que es a lo que va a responder luego el presupuesto. Entonces, por supuesto que sí es muy importante. Si realmente se respetaran las funciones, las atribuciones que cada una de las personas que integran el gobierno local tiene, no son un puesto decorativo. Se ha permitido que sea así. Y la misma gente, ¿por qué colocan gente que no les interesa? ¿Por qué colocan personas que ni siquiera saben cuáles son sus funciones? ¿Por qué no las forman? Porque es más fácil, porque de esa manera no se tiene que llegar a acuerdos, no se tiene que llegar a respetar lo que las comunidades quieren, y entonces sí, es más sencillo rellenar la papeleta con gente que ni siquiera le interesa, pero pues amigo mío, presta el nombre para poder cumplir con un requisito, y después simplemente el poder pues se tiene ahí concentrado. Lo difícil es lo otro,
donde ustedes realmente tienen que llegar a mostrar un liderazgo a una alcaldía, a trabajar con la comunidad, a trabajar con la gente a través de esos canales que ya están establecidos por la ley, que son justamente los consejos de distrito. Hace poco, licenciada Céspedes, usted tuvo puertas de partido involucrarse de nuevo. ¿Por qué no aceptó? ¿Por qué no la vimos ahí? Bueno, sí tuve algunos acercamientos, ¿verdad? Con algunos partidos para ese proceso de alcaldía, pero bueno, es que justamente yo soy muy consciente de la responsabilidad que esto conlleva. Y aquí no puede tratarse de vanidades personales por encima de los intereses cantonales y el día que yo haga una cosa de esas, yo misma me desconozco. Que me guste la política no significa que yo pueda cometer la irresponsabilidad de aceptar un puesto solo por llegar. Y un puesto donde, por ejemplo, ya esté una estructura establecida, donde no vaya a ser yo parte y realmente asegurarme de que eso que estoy diciendo, de que las personas que estén en cada uno de esos puestos como concejales, como síndicos, sean conscientes de la labor que van a ir a hacer y que además sean las personas adecuadas para ir a hacer ese trabajo. Entonces, cuando usted llega casi al minuto 90 del partido, donde ya toda esa estructura está formada, donde usted no tiene injerencia ni tiene la posibilidad de velar porque lo que estoy diciendo, que considero que es importante, sea así, es muy complicado, ¿verdad? Entonces, si hubiese sido llegar y volver a aparecer en la arena política y tener algún tipo, de, no sé, de papel protagónico en el asunto, por supuesto que es probable que lo hubiera aceptado, pero esa no puede ser la visión que tenga alguien que quiera hacer de la política lo que es la política y lo que debe ser la política como el arte de hacer bien las cosas por el bien común. Y eso yo lo tengo muy claro, lo tuve claro desde el primer momento en que llegué a la municipalidad a mis 21 años y sigue siendo algo que tengo claro al día de hoy. De manera que si yo me involucrara otra vez en política es para formar parte de un proceso desde el inicio y para asegurarme que las personas que van a ir ahí tengan esa formación, esa convicción y el mismo o más compromiso del que uno pueda llevar para ir a trabajar en la municipalidad. Entonces esa fue mi razón. Dice don Gilbert Cedeño, falta de educación política, que que las personas aceptan que se usen sus nombres para rellenar puestos. Yes. Es cierto, hay algo que voy a decir y tal vez no es lo correcto, no está bien que lo diga, pero cada quien tenemos derecho a pensar lo que queramos pensar. Por ejemplo, hay una materia de educación ciudadana o cívica, Correcto. y hay veces en esa educación ciudadana o cívica, yo he visto que saca mucho, bueno, que Juan Santamaría, bueno, ya Juan Santamaría ya se murió, lo dejen descansar en paz, ya para que vamos a seguir llorando. Que no sé qué, que es cierto, que es bueno lo de la historia, pero qué importante sería que en esa misma materia, desde muy joven, a la gente se la vaya inculcando en política. Porque yo le decía a Diego Corrales, de Florencia, que es muy amigo mío, hace unos días hablaba con Diego, y es un término no muy bueno tampoco, pero cuando uno habla, entre amigos habla muy diferente, no es como hablar aquí. Y yo le decía a Diego, el problema es que la gente no lee, no quiere informarse, entonces no quiere tener conocimiento, porque el conocimiento no solo se adquiere estudiando, se puede adquirir pues, hablando con otra gente, que conozca, que sepa, leyendo. Y yo decía, el problema es que tenemos un pueblo muy bruto, pero bruto por desconocimiento, porque no quiere conocer, no quiere instruirse, y eso es lo más triste que tenemos. Y no solo lo más triste, es muy peligroso. Es muy peligroso porque yo veo, por ejemplo, bueno, a mí siempre me han tildado de no ser muy afín al presidente actual y voté por él. Voté por el presidente Rodrigo Chávez. Sin embargo, no es la pomada canaria que nos ofrecieron en campaña. Lo he visto más bien con prepotencia, eh, muy populista, con muchas cosas que podría decir, y yo sé que me tirarían a matar un montón de gente, que yo he dicho están como anestesiados todavía,
pero es por ese desconocimiento. O sea, no podemos dejar de buscar cómo conocer las cosas. Hay muchas cosas con las que yo podría decir, nos vendieron un producto que no era el que esperábamos, porque en muchas ocasiones lo hemos visto a él decir lo que la gente quiere oír y no lo que la gente quiere saber. Dice don Carlos Valdés, saludos para don Carlos Valdés, hace días que no nos escribe. Dice, desde el tiempo que participé como voluntario de la Asociación de Bienestar Animal, como un proyecto de adscripción municipal, veía un poco la gestión de Marcela, quien no pasa desapercibida de su dinamismo y capacidad política en la gestión municipal. Percibo que es un acierto que doña Marcela participe en este nuevo periodo donde hay tareas pendientes y objetivos de amplio espectro en todas las esferas de gestión. Consulta. Hay un fuerte debate en la municipalidad de Pérez Celedón en el tema de la Agenda 2030. ¿Qué opina de ello? Y si estos llamados objetivos de desarrollo sostenible son realmente beneficiosos para la región norteña. Gracias y éxito. Saludo a Carlos Valdés y antes de referirme a, bueno, tal vez refiriéndome al temita, volver a aclarar, no es que voy para la municipalidad, Sí, sí. ¿verdad? En este momento no estoy en ningún puesto municipal, ni de regidora, ni de síndica, ni de nada, solo que Andrés quiso venir aquí a comentar un poquito de la historia y del tiempo que ha pasado desde que una mujer ocupó el puesto de presidente municipal. Entonces, pues como referirme a temas de la gestión municipal en este momento o de las posiciones que debo asumir, pues considero que no me corresponde a mí, ¿verdad? Sino más bien a los regidores electos y al nuevo alcalde electo. Es un tema muy interesante para debatir, para conversar y que perfectamente podría ser parte de otro programa si Andrés hacía bien no tiene. Pero bueno, un saludo a la distancia y muchas gracias también por sus palabras. Andrés, estabas diciendo el tema de que la gente no gusta leer y de que la gente joven, ¿verdad? Quizá no se involucra tanto. Y mientras hablabas, yo recordaba justamente, bueno, es que yo, bueno, desde chiquitilla escucho de política en mi casa, ¿verdad? No, porque ya le iba a preguntar de que ingresó a la política, bueno, ingresó a la política mucho antes, ingresó a la municipalidad de 21 años, Ajá, algo poco visto en alguien como, sí, en correcto. alguien joven. Y entonces, y a los 15 años me involucré en política, pero a nivel de colegio. Y eso fue lo que me llevó a involucrarme todavía más, ¿verdad? Entonces, fui la presidenta del gobierno estudiantil del Liceo San Carlos en ese entonces, y justamente por esos años, a mis 15 años, se empezó a formar el PAC, que fui fundadora de ese partido en aquel momento, y ahí empecé formalmente, pero anterior a eso, recibía antes la gente un proceso de formación que los mismos partidos políticos que se encargaban de hacer. Y algunos decían, es adiestramiento. Bueno, no sé, podría prestarse también un poco para eso. Pero es que se formaba la gente, se formaba carácter, se formaba liderazgo. Yo fui parte de ese proceso de formación de agentes de cambio en ese momento en el Partido de Liberación Nacional y se hablaba de ideologías y la gente sabía por qué estaba en un partido o en otro. La gente conocía la ideología de ese partido, conocía de cuáles eran las propuestas de ese partido y formaban a la gente para ser agentes de cambio. Yo fui producto de ese proceso y recuerdo cuando con el famoso Chona, en algunos programas radiales discutíamos y en son de broma, porque así lo recuerdo yo, ¿verdad? De una manera un poco cómica y chistosa. Él decía que era que yo había sido formada en Liberación Nacional y que ahora estaba en otro lado, ¿verdad? Pero esos procesos de formación yo creo que hay que rescatarlos, son importantes. O sea, los partidos políticos han dejado de eso a un lado y si se direcciona adecuadamente, es precisamente lo que va a formar que la gente joven empiece a involucrarse activamente en la política. Eso me despertó a mí un montón de cosas en mi mente, de ilusiones, me formó en muchas áreas y hizo que me empezara a involucrar en temas que me interesaban a mi comunidad en ese momento, que era el colegio.
Entonces estuve en un gobierno estudiantil donde mucha gente desde ahí, todavía mucha gente que comenta que lo recuerda porque fue un gobierno estudiantil bastante convulso y complicado también, donde hicimos cosas muy diferentes, donde recuerdo que nosotros salíamos a manifestarnos con los estudiantes y tal vez te acordarás de eso, con el combo del ICE, El combo listo. con tantas luchas sociales en las que también me involucré, pero en las que siempre recuerdo y recordarán los excompañeros del liceo que antes de sumarnos a una lucha social como gobierno estudiantil, íbamos por las aulas y le decíamos a los estudiantes de qué se trataba, por qué queríamos sumarnos a esa lucha social, para qué, cuál era la intención, porque yo les decía, yo me muero, chiquillos, les decía yo, si ustedes mañana salen a esa marcha y los entrevistan y ustedes no saben por qué están ahí. No, la gente que va a ir ahí es porque quiere ir ahí, porque está convencida de esto que les estamos explicando. Y si no, se quedan en clases. Y Ujú. así participamos en muchos procesos. Y entonces acuérdate todas esas manifestaciones que se hacían, que fueron importantísimas, porque si no hubiera sido eso, cuántas cosas no hubieran pasado también. Y cuántas experiencias que de ahí salieron, ¿verdad? O que se trajeron de esas épocas, y pues han también beneficiado y han incidido en esas personas que de alguna manera también nos hemos involucrado en política, ¿verdad? En algún momento, en algún área en particular. Pero yo creo que eso hace falta. Usted ahora ve y no se vive ni siquiera las elecciones en los gobiernos estudiantiles como se vivían antes. Ahora eso es un puro fiestón, es un vacilón, es un asunto de popularidad o de otro tipo de cosas. Y desde ahí es donde se supone que para eso es, para inculcar todo ese proceso en la gente joven y que cuando llegue y les corresponda asumirlo ya de grandes lo puedan hacer bien. Marcela, qué interesante que usted toca ese tema ideológico, porque hay gente que dice que ya eso pasó de moda, que eso no existe, no, la ideología no cambia. Yo recuerdo, bueno, no voy a decir, no importa, no hay ningún delito, ni ningún pecado. Yo he sido siempre social cristiano. Ahora, muy lejos del partido, por muchas cosas que no comparto, entre eso la pérdida de eso. Pero yo recuerdo, bueno, yo empecé siendo social cristiano desde jovencillo, desde niño. Pero porque mi papá era mariachi, mi abuelo Pepo era mariachi, me llevaban con gorrita de cartón los domingos a servir de guía. Yo era un carajillo de 12 años. Imagínense que yo cumplí 15 años el 8 de mayo de 1990. Yo cumplo todos los 8 de mayo. Nunca cambiaba. Ok. El 8 de mayo de 1990 que asumió Calderón Fournier la presidencia. Ujú. Y para mí era una alegría grandísima. Me habían matado ahí trabajando por Calderón. Pero cuando eso era por puro paternalismo, ya después haciendo congresos ideológicos, ahí fui creciendo y no nos perdíamos congresos ideológicos. Ujú. Pero llegaban y les decían a ustedes, bueno, el tema, digamos, de producción agrícola, todo lo que era agrícola, el tema ambiente, el tema seguridad, el tema, y nos hacían meter el trabajo y uno escogía con el tema, iba con compañeros de partido y uno iba y escribía las ponendas, lo que uno creía podían ser posibles soluciones, todo fundamentado en la ideología cristiana. Y entonces se aprendía. Ahora no. Cuando llega y hay un presidente que dice que él es un social cristiano liberal, que eso no existe. Existe el social cristianismo, pero el social cristianismo liberal no existe. Que él está a favor del matrimonio igualitario, que está a favor del aborto, a favor de que se rompa ¿cómo se llama? Bueno, el acuerdo o contacto, no sé cómo llamarle, en la relación entre iglesia y Estado, iglesia católica y el Estado. Y otro tema, que se termine la guerra contra el narcotráfico. Está a favor con todo eso. O sea, está a favor con todo lo que no es social cristiano. ¿Cómo vamos a tener un presidente completamente adverso contra lo que es el real social cristianismo? Entonces, es cuando uno pero hay gente que dice, no, ya eso no existe. Ahora es por la gente. Y es cuando uno dice, está mal. Porque como yo voy a ir a misa si no creo en Dios. Ah, es eso. Y lo que pasa, Andrés, es que pues las ideologías algunos las dejaron botadas.
las usaron de bandera y las dejaron botadas en el camino. Y eso ha causado mucha decepción en la gente. Y la gente ya no quiere creer en eso. Porque algunos agarraron la ideología únicamente para llegar a los puestos en los que fueron electos. Y por eso es la apatía de la gente que ni siquiera le interesa de qué ideología es un partido político, a qué ideología pertenece. Y eso ha sido causado por los mismos políticos. Entonces, yo no puedo tampoco juzgar esa situación precisamente porque lo entiendo de cierta manera, ¿verdad? No ha habido ideología que valga para hacer las cosas que en el pasado se han hecho y que muchos hemos criticado, que se han cuestionado y que, aceptémoslo, nos tienen hoy por hoy en situaciones bastante complejas y hemos vivido situaciones bastante complejas a nivel país, precisamente porque esos que llegaron con una bandera y con una ideología se olvidaron rápidamente de esa ideología y empezaron a hacer desastres. Entonces, si uno se coloca del otro lado donde la gente se siente defraudada, la gente ya no le interesa, no quiere, solamente piensa en las personas. Y de hecho yo creo que esa fue una de las cosas que para mí fue un poco complicado a la hora de tomar ahora decisiones en la pasada campaña electoral, porque quizás yo sí creo un poco más en el tema ideológico. Y mucha gente me decía, no, pero es que va a ser la persona la que mueva el asunto, ¿verdad? Va a ser que si Marcela o que si no Marcela o que si lo que Marcela proponga, en fin. Y es un debate que va a estar todavía vigente durante mucho tiempo y lamentablemente yo creo que sí, el tema de las ideologías cada vez va perdiendo importancia en esto y no debería desde mi óptica perderla, pero también entiendo a la gente que ya no le interesa de qué ideología sea alguien, sino lo que está proponiendo y lo que ha hecho o las cosas, digamos, cómo ha actuado en el pasado, si ha estado en la función pública o no, por ejemplo. Vamos a saludar. Qué gusto que nos esté observando mi buen amigo Juan Diego González, que es nuestro, nuestro alcalde electo. Pero también está don Gilbert Cedeño, que dice algunas personas son alérgicas para leer, capacitarse. Esperaría que en el nuevo Consejo Municipal existan personas con alguna visión hacia el futuro. Y dice nuestro próximo alcalde, Juan Diego González Picado. Saludos a Marcela. Si la memoria no me falla, Marcela fue presidenta del gobierno estudiantil del Liceo San Carlos cuando en el año 2001, en el año 2001, en el año 2000 fui yo. Ah, qué curioso. Sí. Juan Diego fue presidente en el año 2000 y usted en el 2001. Correcto, Juan Diego me entregó la banda presidencial. Sí. Ah, sí. ¿Cómo fue el asunto? La banda presidencial del gobierno estudiantil. Correcto. Se la cedió él a usted. Sí. Fui yo, dice, curiosidades interesantes, porque ambos fuimos presidentes municipales y presidentes del gobierno estudiantil del Liceo San Carlos. Y vieras que vacilón. Qué curioso. Vieras que vacilón. Saludos, Juan Diego. Vieras que vacilón cuando nos acompañó Juan Diego González acá y nos contó cómo llegó él a la política y al gobierno estudiantil. Fue un vacilón eso. Porque él quería por apoyar a un amigo y al último el amigo le sacó la tabla y entonces él fue el que asumió el asunto y se convirtió en el presidente del gobierno estudiantil. Bueno, y con Juan Diego, no sé si recordará, pero con Marcos Vives y con alguna gente que estaba también involucrada en los procesos de formación, estuvimos por allá en el TEC. Yo recuerdo que Juan Diego también estuvo en esos procesos de formación política con un montón de chiquillos de colegio que en ese momento eran los que estábamos por allá. Bueno, qué gusto que nos esté observando días previos a asumir la alcaldía municipal. Ojalá lo sigamos teniendo como seguidor, observando los programas después del 1 de mayo y también en esta mesa, acompañándonos y hablándonos de su gestión como alcalde municipal. Distribuidora James, 200 metros al este del puente sobre el río Aguasarcas, con ventas al por mayor para polacos y distribuidoras. Cevicheras Sabor a Mar está frente al Gimnasio Siglo XXI en Ciudad Quesada y también en Aguasarcas, 200 metros al oeste de la Iglesia Católica. Estación de servicio Loiva, en la estación que los sancarleños prefieren. Publicidad Román Megavallas, en la empresa de vallas en Costa Rica. Taco Don Carlos, 25 metros oeste
del Correo y en Cedral y extintores nacionales. Todos ellos nos acompañarán en la transmisión del 1 de mayo en la Municipalidad de San Carlos a partir del mediodía, donde estaremos cubriendo la transición del nuevo gobierno municipal, donde Juan Diego González Picado será, ya asumirá las riendas de la alcaldía municipal. Un dato importante que mencionábamos hace unos días también, Marcela, de que por primera vez en la historia política sancarleña, un presidente municipal o un regidor municipal deja el consejo para asumir la alcaldía. Algo que nunca ha ocurrido, y esto son detalles que tal vez para la gente son insignificantes, pero a mí me gusta mucho resaltarlos porque son cosas que quedan en la historia. ¿Quién fue, por ejemplo, jefe político cuando se le decía jefe político y la gente se acuerda? Chepillo González, dijo un señor muy mayor. Chepillo González, perdón, Chepillo, le decían así. Me imagino que era pariente de Juan Diego, creo que por ahí andaba. Y después hablaban de don Roberto Renault, de Álvaro González, cuando fueron ejecutivos. Y son cosas que no se pueden olvidar. Dice Juan Diego González, estuvimos juntos en el programa Agentes de Cambio y también en el Comité Cantonal de la Persona Joven. O sea que hemos coincidido varias veces en el camino político y en la vida, Juan Diego y yo. Bueno, vamos a ver, si me entregó como presidente municipal, solo le voy a decir a Juan Diego que si la historia se repite y le corresponde entregarme como alcalde, que no me deje votar y sí se reúna conmigo, por favor, ¿verdad, Juan Diego? Por favor. Que no le salga diciendo que le dejan todo un escritorio. No, Dios libre. No, pero yo sé que Juan Diego no es así. Dice, una buena yunta, los dos, sería muy interesante, dice doña Aida. No es que le cambió el apellido a Juan Diego, pero sabemos de quién se refiere. Juan Diego, una buena yunta, los dos, sería muy interesante. Claro, sumamente interesante. O ese cambio que dice Marcela, que si le corresponde a Juan Diego, cederle a ella la alcaldía, que sí haya reunión previa. Porque Juan Diego dijo en esta mesa que iba a propiciar esa reunión previa. Sin embargo, la alcaldesa no aceptó. Y más bien, hoy escuché por ahí una fuente confiable que la señora anda haciendo despidos y como que quiere dejarle la casa desordenada a Juan Diego. Va a tener que llegar a hacer. Es muy lamentable porque en realidad no es hacerle daño a alguien, es hacerle daño a un cantón, a mucha gente. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Y ni modo, hay que trabajar con lo que se tiene. Faltan 4 días hábiles. Termina el asunto. Bueno, yo espero que en este nuevo periodo, pues a Juan Diego Dios lo ilumine y lo acompañe para que realmente haga las cosas de una mejor manera, que siempre se pueden hacer de todos modos de una mejor manera, que tenga la sabiduría de saber escuchar a la gente y de saber propiciar esos espacios de comunicación. Creo que él tiene la capacidad y la habilidad para hacerlo. Me parece que es una persona, desde que la conozco, siempre ha demostrado su inteligencia, su capacidad, también su compromiso. Y espero que todas esas habilidades las utilice para el bienestar de este cantón, que llegue también a romper paradigmas, ojalá, que así sea, que llegue a brillar por él mismo, por su capacidad, por las cosas que él solo puede llegar a hacer sin necesidad de muletas, como decían antes, ¿verdad? Cuando se hablaba de política en esos términos. Y yo creo que Juan Diego tiene la capacidad para hacerlo. Yo le deseo el mayor de los éxitos, siempre se lo he dicho, en lo que cualquier persona pueda servir, y específicamente refiriéndome a mi persona, en lo que yo pueda servirle con todo el gusto, pues ahí uno siempre va a estar con la mayor disposición de poder colaborar y de poder contribuir. Y sobre todo, pues que tengan mucho cuidado, que ande con mucha cautela. La situación en la municipalidad queda un poco complicada, así que también tienen que ser cuidadosos. Sabemos cuál es la situación que ahorita está, el ambiente, hay que llegar a curarlo, a sanarlo, a chinearlo un poquito. Hay gente un poco dolida, resentida. Se va a encontrar con un montón de cosas. Así que descanse estos 4 días porque la tarea que le espera va a ser grande.
pero espero que con el equipo de trabajo que lleva Juan Diego pueda sacarlo adelante. Y en este momento está como la casa de los sustos. La casa de los sustos que ponían en los turnos, ¿se acuerda? Era que contaban, eso era terrible. Y es que hay una Aparte que cosa, llevaba unas ramitas de ¿cuántos rúa, años teníamos ponerla de que ahí esto en la no se calle. daba, ¿verdad? O sea, de un nuevo alcalde, o sea, No, de no, don no Alfredo, podía. eso no había ocurrido, ¿verdad? De hace muchísimo tiempo. Entonces, es una experiencia nueva que tal vez nos asusta a los sancarleños o nos asusta a los que vemos las cosas desde afuera, y porque no la habíamos vivido anteriormente, no habíamos vivido este proceso y es la primera vez que se va a vivir y es una transición que aunque no estamos cambiando, no se está cambiando el partido político, por la coyuntura específica que se dio, era con la situación de don Alfredo, es como si así fuera, como si se trataran de partidos políticos diferentes, aunque ella fue electa también por Liberación Nacional. Ujú. Pero el divorcio es tan grande, ¿verdad? Que tenemos esta situación, es como si se trataran de partidos diferentes y es una experiencia nueva para todo el mundo. Para nosotros también, para los que estamos viendo los toros desde la barrera, es bastante diferente y por eso te decía que espero no perderme esa sesión del 1 de mayo. Dice don Eli Roque, felicitaciones por el programa y desearle a Juan Diego lo mejor en su gestión. Dice Leticia Campos Guzmán, saludos Marcelita, un abrazo. Dice don Carlos Valdés, de ahí que los liderazgos marcan la pauta, siendo partícipes activos de algún movimiento cívico donde las convicciones se perfilan a futuro, sea en política, activismo ambiental, religioso u otro. Es decir, las iniciativas se deben formar en los espacios que hayan para los emprendimientos políticos a futuro. Éxitos en su gestión. Un saludo a doña Leti. También compartimos por ahí en el Consejo Municipal, ellos representando a su distrito Aguasarcas. Un saludo, un abrazo, muchísimo cariño nos unen. Un saludo también a don Eli Roque, que también fuimos compañeros en la municipalidad. Ah, sí, fue regidor. Fue regidor en ese periodo justamente de los 6 años, donde estuvimos con el pacto municipal y en que nos correspondió estar al frente del directorio. Y bueno, también otras personas que vemos que ahí se están sumando a la transmisión. Un saludo a todos ustedes y pues gracias por habernos acompañado ahora en este espacio, que yo creo que ya se nos está acabando. Agradecerle, Estamos muy hallados aquí. agradecerle que nos acompañara, poder conversar con usted después de tanto tiempo, de no tenerla en un espacio así, no sé ni cuánto tiempo, de no tenerla en un programa, pero ha sido de mucho gusto y ojalá que en algún momento también vamos a tener acá analizando lo que viene, porque es alguien que está al día con todo el acontecimiento, también político, y es interesante a veces tener a alguien que está viendo los toros desde la barrera, como decía mi mamá, a veces los toros se ven mejor desde la barrera, entonces por eso es bueno a veces que nos acompañe alguien que tiene conocimiento de lo que acontece y que está desde la barrera, y se ve mejor desde la barrera el asunto, ¿verdad? Entonces, es importante. Don Nelson Ugalde Rojas, saludos Marcela, me ayudó en la transición de mi entrada en aquel momento. Hola Nelson, bueno, que dicha que no me dejen mentir, como dije, ¿verdad? O sea, que lo están reafirmando, así es, nos preocupamos por hacerlo de la mejor manera para que esa transición se llevara de la mejor forma, de una manera responsable y que no les costara tanto ese arranque a los que venían, que a veces entran y llegan a ciegas, no saben en qué quedó nada. Y esa parte para nosotros era fundamental y la intentamos hacer de la mejor manera para que ellos tuvieran el trabajo un poco más sencillo, por lo menos al inicio, ¿verdad? Entonces, pues sí, un saludo, que dicha que lo recuerda, eso me alegra muchísimo que lo tenga presente y un saludo a la distancia. Agradecerle, Y 8 Marcela. años ya, ¿no? 8. De que salimos de la municipalidad, 8 años hace. 8 años, Ajá. 8 años ya, hace 8 años en estas fechas estábamos ya a punto de justamente también de terminar con nuestra función, ¿verdad? Le ha hecho falta, ahora en estos 8 años, ya, pues, después de 8 años, nos puede responder, le ha hecho falta estar en una gestión como la municipalidad. A veces, por las cosas positivas que uno puede hacer. Sin embargo, también ha sido importante el respiro, el alejarse, el ver los toros desde la barrera, el tener otras perspectivas, el vivir otras experiencias. La vida me ha llevado a vivir experiencias maravillosas durante este tiempo
He aprendido muchísimo al lado de gente que sabe muchísimo, que me ha permitido crecer dentro de una empresa en donde he trabajado y a la que quiero con toda mi alma y mi corazón. Aprendí con Don Graving Arrieta y ahora con su hijo trabajando del lado de él. Y eso me ha dado otra visión también de la vida, ¿verdad? Me ha generado otras perspectivas que creo que son muy valiosas y que tampoco podría cambiar. Y usted tiene que cumplir ciclos y hay ciclos que pues se repiten, ¿verdad? Y si se repiten, bienvenidos sean, pero creo que todas las experiencias que he ido teniendo, gracias a Dios, pues han ido sumando al carácter. Una Marcela que entró a los 21 años, que a los 26 le decían la dama de hierro, Sí, de acuerdo. y bueno, fueron momentos y fueron experiencias que han ido forjando un carácter que ha ido cambiando también a lo largo del tiempo, gracias a toda esa sumatoria de experiencias. Y bueno, sí, hace 8 años prácticamente que no me sentaba en un programa justamente a hablar de política. Así que muchas gracias porque me encantó revivir y sentir un poquito lo que es estar comentando al respecto. Es muy interesante cuando nos habla de don Graving Arrieta padre, a quien recordamos con mucho cariño, era un muy buen amigo y de quien se aprendía muchísimo. En una conversación, yo creo que hasta sin él saberlo, uno aprendía mucho. Y un programa yo tuve, un programa buenísimo. Y otra vez una conversación en su casa también fue interesante. Y la diferencia no es mucha entre Graving y Graving, porque hablar con Graving hijo, casi que igual hablar con Graving padre, ¿no? Hay muchas similitudes, por supuesto, es el papá. Entonces, pero hay también una persona muy inteligente, a pesar de que es alguien joven, de una gran sabiduría, creo yo, y de que te aprende también mucho. Eso es bueno. Totalmente, totalmente. Y con Grevin también tuve la dicha de experimentar otros momentos. También estuvo en la municipalidad, también fue compañero regidor en la municipalidad Y es durante un cierto, fue, tiempo. fue regidor suplente, sí, es verdad. Sí, Grevin estuvo ahí. También coincidimos, curiosamente, hablando con el tema de Juan Diego, coincidimos en la época del colegio. Grevin era presidente del gobierno estudiantil cuando yo fui presidente del gobierno estudiantil. Entonces también ha habido coincidencias o diosidencias que nos han ido acercando en el camino de la vida y realmente pues sí, como lo decís, o sea, los dos son personas con las que he disfrutado muchísimo trabajar y de las que he aprendido montones y a Gremi particularmente, a quien yo considero mi amigo, porque ya son muchísimos años de conocernos. Es una persona que me conoce en mis peores y en mis mejores momentos y aún así yo creo que todavía me sigue apreciando. Entonces, realmente que eso lo valoro muchísimo y lo aprecio muchísimo y estoy segura de que ha sido parte de lo que ha venido a formar quizá mucho de lo que hoy soy. Hoy hemos tenido esta importante conversación, porque es una conversación, ustedes ven, aquí no venimos con preguntas escritas, ningún cuestionario, es una conversación donde ustedes son parte de esta conversación, por eso se llama Entre Nosotros, los programas entre ustedes y nosotros, donde los leemos, donde preguntan, donde interactúan con nosotros. Y estamos el 13 de mayo, Entre Nosotros, que estará cumpliendo 27 años. Empezó en Radio San Carlos, después estuvo por Canal 51 y los últimos años en Canal 14, ahora en digital. Y estamos próximos al 13 de mayo de cumplir exactamente 27 años y siempre haciendo programas. Y por eso yo siempre he dicho, bueno, desde que nació en Radio San Carlos se llamó Entre Nosotros, pero yo siempre decía, qué nombre ponerle Entre Nosotros? Porque pues, que no sea solo de uno, que diga, es de todo, participa. Y por eso no podemos hacer programas pregrabados, porque la idea es que sean en vivo todos los programas para que la gente participe y poderlos leer. Una ocasión yo participaba mucho en un programa, no me leía y no me leía, me ponía los diablos yo. Y un día me dijeron, este programa es de análisis, no es de opinión. Y me lo volví a ver. Me vuelvo a ver, no me leen, ¿para qué voy a ver? ¿No? Aquí no, aquí sí leemos a todos porque entre los que nos ven y yo somos los entrevistadores de a quien tenemos como invitado. El 1 de mayo al mediodía estaremos transmitiendo desde la Municipalidad de San Carlos
el cambio de gobierno local para que nos acompañen, para que puedan también interactuar en esa transmisión. Ahí vamos a tener entrevistas a los regidores salientes, a los entrantes, al nuevo alcalde, a los vicealcaldes, a doña Pilar, a Diana también, que son unas personas brillantes. Creo que Juan Diego González se supo acompañar en esa gestión. Diana es una persona muy buena que tendrá, y dice Juan Diego, pues, fue lo que ella le pidió. En una ocasión que conversamos con ella, ella le pidió, bueno, yo quiero ser partícipe, no estar ahí en el congelador, como estuvo don Álvaro González cuando fue vicealcalde segundo. Estuvo ahí en el congelador, ahí ni sabía que existía un segundo. En este caso, esperemos que Juan Diego sepa aprovechar el conocimiento, la capacidad y todo el intelecto de Diana Murillo para que entre los tres puedan realizar una muy buena gestión. Les deseamos un feliz descanso y nos encontramos el 1 de mayo al mediodía desde la sala de sesiones del Palacio Municipal de nuestro cantón. Que Dios bendiga sus hogares.